Agradecemos a Edgar García, quien es abogado, investigador de la Fundación Juan Bosch, y a Alessio Adanti, quien es el coordinador de la República Dominicana de ISCOS Dominicana, a quienes agradecemos la gentileza de compartir con nosotros este programa para conversar de dos temas muy interesantes: la situación de los trabajadores en sentido general a propósito de un trabajo de investigación dado a conocer hace poco por la Fundación Juan Bosch sobre la situación de la clase trabajadora dominicana, y un libro de reciente publicación que trata sobre el sistema de pensiones como una etafa del siglo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Me gustaría comenzar esta conversación sabiendo qué es ISCOS. ISCOS es una organización sindical italiana que se funda en el 1983 para trabajar de la mano con los sindicatos de los países, temas de formación, de conocimiento, y para mejorar la capacidad que tienen los sindicatos de ser fieles con su nombre, que es promover la justicia. La palabra sindicato tiene ese origen, y en todo el mundo que conocemos el sindicato ha sido un ente de desarrollo. Yo siempre recuerdo que en los países desarrollados, en los países más económicamente fuertes del mundo, existen sindicatos fuertes, en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia. Y eso nos dice que el sindicato es un ente de desarrollo, es algo que puede aportar a la construcción de un mejor país. Muchas veces, y aquí en República Dominicana, sentimos que el sindicato es algo negativo, algo que estorba la productividad o la competitividad. En nuestra experiencia, en el trabajo que hemos hecho en República Dominicana, creemos haber demostrado que no es así. Y esos estudios que estamos aquí el día de hoy comentando van de la mano de constituir una propuesta para el debate político y público a nivel nacional. ¿Qué tiempo tienen en el país y desde cuándo están operando? Nosotros como ISCOS trabajamos en el país desde el 2007. Hemos hecho un centro de formación técnica en Higüey en 2007, y desde ese entonces hemos tocado temas de ciudadanía, de empoderamiento organizativo y de fortalecimiento en derechos laborales a partir del 2010 hasta ahora, con financiación de la Unión Europea. Ustedes hicieron un estudio actualmente. ¿En qué se basaron para hacer este estudio? Nos basamos de la dificultad de acceder desde la acción social a datos desagregados sobre la fuerza de trabajo en República Dominicana. Hay algunos datos que muchos conocemos y que siempre se dicen: el 56% de los trabajadores en la economía informal, pero hacer una fotografía más desde cerca de dónde están esas trabajadoras, esos trabajadores, qué nivel de salario están percibiendo, nos servía para poder adoptar medidas correctivas y proponer política pública. ¿Qué tiempo le llevó este estudio y cuáles fueron los hallazgos principales? Los dos estudios, pero particularmente el de caracterización de la clase trabajadora, nos llevó alrededor de un año trabajarlo, sí. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, si bien no se ha hecho con encuesta en los centros de trabajo, sino más bien un análisis de datos oficiales del Banco Central, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, y datos de institución como la ONE y otros datos, que fue el Ministerio de Trabajo. Y nos ha dado bastante brega, en algunos casos, acceder. Aparte de esos datos en particular, no hay datos ciertos sobre el nivel de sindicalización en el país. El Ministerio de Trabajo no tiene esos datos, o por lo menos no lo ha facilitado. ¿Qué porcentaje de empresas tiene el sindicato actualmente? Alrededor menos de un 10%, ¿verdad? Sí, se calcula que los trabajadores que declaran, por lo menos, el único dato que tenemos cierto, los que declaran ser sindicalizados o pertenecer a una organización sindical son el 6% de los trabajadores ocupados. ¿El 6%? Sí. ¿Por qué desaparecen los sindicatos en la República Dominicana? Yo diría que porque no convienen. Donde hay sindicatos normalmente hay mejores niveles de salario, donde hay sindicatos hay mejor nivel de organización, donde hay sindicatos es más difícil votar a las personas, es más difícil explotarlas. Tenemos un caso reciente de Polyplast, que fue tristemente famoso por la destrucción del fuego, sí. donde podemos ver, y sería interesante ver la diferencia entre los trabajadores que tenían sindicato y los que no tenían sindicato.
Las dos jóvenes famosas por haber publicado un video estaban subcontratadas por otra empresa. La sensación de nosotros que no conocían protocolo de seguridad porque en esa empresa no existió. No se estaban entrenando para eso, mientras que de los otros fallecidos, 4 pertenecían de la brigada de seguridad y eran trabajadores organizados en un sindicato. Eso nos dice la diferencia del impacto de una tragedia entre quien tiene conocimiento y derecho y quien no lo tiene. Ya, Edgar, ustedes están lanzando actualmente este libro, Sistema de Pensiones de la Estafa del Siglo, a un modelo justo e incluyente. Sí. Cuéntanos más detalladamente qué encontramos en este libro. En el mismo momento en que trabajábamos el informe de caracterización de clase trabajadora desde ISCOS y en colaboración con nosotros desde la Fundación Juan Bosch, vimos que iba de la mano el hecho de que la clase trabajadora y el sistema de pensiones y cómo los trabajadores iban a poder acceder dentro de los derechos de su seguridad social a un sistema de pensiones justo, como lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, se decidió hacer una investigación con una posterior publicación de qué había sucedido históricamente con el sistema de pensiones, cómo habíamos llegado a tener el sistema de pensiones que tenemos hoy día instaurado en el marco normativo dominicano, y también cuáles son los datos que nos permiten decir y titular este libro como una estafa, y qué ruta le propusimos nosotros a la población dominicana es la que se debe seguir para que este sistema de pensiones que tenemos no sea mínimamente reformado, sino que se transforme. Cuando usted habla de una estafa, ¿se refieren a las acciones que hace la AFP? Sí. ¿Y sí. cómo podría revertirse eso? Pero más allá de las acciones directas de la AFP, también hablamos de la estafa en un contexto más global. Le explico. Por ejemplo, ¿cómo se llegó hasta este sistema de pensiones que tenemos hoy día? ¿Cómo se llegó a la ley de seguridad social? Porque la AFP tienen un porcentaje muy alto, un 30% de las utilidades de las comisiones. Y el presidente de la República sometió precisamente el pasado 27 de febrero un proyecto para reducirla a 1.4%. Sí. Precisamente, si llegamos desde la historia, usted podrá entender y la población puede entender por qué las AFP tienen estas ganancias. Porque no es solamente el dato crudo, que el dato crudo nos sirve en 14 años, más de 31 mil millones de pesos, tomando en cuenta del 2004 al 2017. Entonces, del 2001 al 2017, son 31 mil millones de pesos como ganancias parasitarias de la AFP por la comisión que usted menciona. Sin embargo, ¿por qué se llegó hasta ahí? La ley de seguridad social actual, que establece el sistema de pensiones que tenemos, no fue un producto casual y no vino por azar a la República Dominicana, sino que esta ley fue un producto de consensos particulares entre grupos de poder, tanto nacionales como internacionales, para establecer un sistema de pensiones, el cual se está revirtiendo en el 60% de los países que se tenía de capitalización individual, para nosotros hoy ser de los pocos países de la región con que cuentan con un sistema de capitalización individual obligatoria. Se dice que este sistema fue exportado de Chile, por ejemplo. Precisamente en el libro nosotros mencionamos toda esta historia y cómo el expresidente... En Chile hubo una revuelta de la población. Y el expresidente Ricardo Lagos, que en un momento fue precursor de este modelo, admitió cómo ha sido un modelo que fracasó y que solo le sirvió a las élites financieras. Lo mismo que sucede en la República Dominicana. ¿Cuántos países todavía tienen sistema de capitalización individual? Solamente tenemos 4 países, que son México, México, El Salvador, Chile. Todavía la reforma no ha llegado totalmente, y República Dominicana en Latinoamérica. El resto de los países en América Latina con un y la mayoría de los reparto. países en Europa tienen el sistema de reparto. Sistema de reparto. Con el cual, en el actual sistema de pensiones que tenemos, la tasa de reemplazo del último salario, para que se entienda muy básicamente, sería solo un 22% que nos obtenemos con este sistema. Sin embargo, en el caso de un sistema de reparto, la población tendría la oportunidad de una tasa de reemplazo de un 64%, que es el promedio regional. Wow.
una diferencia bastante exorbitante. Exorbitante. Pero que favorece a la puede AFP. hacer? ¿Qué entienden ustedes se puede hacer para revertir este proceso? Lo primero, y Alessio lo menciona en cada participación que hemos tenido, es un gran diálogo social que se debe iniciar. Y no solo pensar en que debemos inyectar reformas mínimas al sistema de pensiones, no es solo inyectar reformas mínimas. Se trata también de que en este diálogo democrático, donde la gente participe y conozca que se trata de un derecho constitucional, el derecho a la seguridad social, que luego de este diálogo nosotros sepamos cómo funcionaría un nuevo modelo de sistema de pensiones, y que a través de este sistema no se traten las ganancias, el trabajo de la gente y el sudor de la gente como ganancias para empresas privadas. Se habla del sindicato, pero hay personas, el público televidente quizás no sabe cuál es la función real de un sindicato dentro de una empresa o de un organismo. La principal función de un sindicato dentro de una empresa, de un centro de trabajo, es la negociación colectiva, es ponernos juntos para que todos juntos, que somos chiquitos, podamos negociar con el empresario, que normalmente es mucho más fuerte que nosotros y tiene un poder muy grande, que es de darnos el trabajo. Y como decía Edgar, ayudarnos a entender que lo que estamos defendiendo, lo que estamos reivindicando no son favores o dádivas, son derechos sancionados constitucionalmente, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la seguridad social. Y esos derechos, si son derechos, lo son que haya cuarto o que no haya cuarto. ¿Y qué se debe de hacer? Por ejemplo, yo estoy en una empresa y en dicha empresa no hay un sindicato y yo quiero que se ejecute un sindicato. ¿Debemos de dirigirnos dónde? ¿Qué debo de hacer? Mi recomendación es que se dirijan en todos lados menos al Departamento de Recursos Humanos. Si te van a cancelar inmediatamente. Porque me dijeron que cuando oyen la palabra sindicato te llaman de Recursos Humanos para cancelar. Una amenaza. El Código de Trabajo establece en cualquier... A pesar que la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Nuestra Constitución también. Y la Constitución lo y contempla. El Plan también. Nacional de Derechos Humanos de 2018-2020 dice que es papel del Estado velar por el cumplimiento de la libertad sindical. Pero es difícil velar por el cumplimiento de la libertad sindical porque quizá en una empresa grande donde hay más de 20 trabajadores se puede formar un sindicato, porque el Código de Trabajo establece que necesitamos por lo menos 20 trabajadores para formar un sindicato de empresa, Ana. Si tú trabajas en una empresa con menos de 20 trabajadores, tienes que formar un sindicato de oficio con otras trabajador o trabajador en tu misma condición, de la misma rama, si es periodista o todo eso. Y el derecho a la negociación colectiva, esa finalidad última del sindicato, solo se puede ejercer cuando en una empresa están sindicalizados el 50% más uno de los trabajadores. Es una limitante, sí. Son dos limitantes grandes que tiene el Código de Trabajo, además de la dificultad de velar por la libertad sindical, porque si me cancelan por mencionar la palabra sindicato, menos voy a hacerle juicio a la empresa que me canceló, porque si no, en ninguna otra empresa del país me van a emplear. ¿De qué forma ustedes sugieren que se pueda cambiar esta situación? Porque ahora mismo se está discutiendo introducir modificaciones al Código de Trabajo. De hecho, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para liquidar el Instituto Dominicano de Seguridad Social y crear una nueva administradora de riesgos laborales. Pero resulta que en esa ley se contempla que las prestaciones de liquidación de los empleados cesanteados serían asumidos por esa nueva administradora de riesgos laborales, liberando a las empresas de eso. ¿Qué opinión le parece? A mí me parece que en un país en lo cual el 49% de la persona parece vivir por debajo de la línea de pobreza, es un país donde tenemos que aumentar derechos y no reducirlos. Y cualquier reforma del Código de Trabajo que apunte a la reducción de derechos, como la cesantía, el aumento de la hora extra o el aumento de la jornada laboral, va en contratendencia con un país que tiene una tasa de desocupación ampliada en un 14%.
14%. Sí. Wow. Y que en el caso de jóvenes y mujeres ronda un 30%. Es decir, tenemos que crear empleo más que reducir los derechos en los empleos que tenemos. Y con respecto a cómo se puede hacer eso no se puede hacer sin una voluntad política del gobierno, que es, en un Estado social y democrático de derechos, como dice la Constitución, es el garante de los derechos que están sancionados. Y lamentablemente, sin querer ser irreverente, el Estado Dominicano y el Ministerio de Trabajo no ha podido asumir ese rol de garante de los derechos sindicales y laborales en República Dominicana. Lo mismo sucede con la pregunta que usted me hacía ahorita. Sí. Esa comisión, ese proyecto, ya que usted estaba conversando sobre los proyectos de leyes que se han sometido, se habló de un proyecto de ley para reducir las comisiones de la AFP. Pero si la población mira el proyecto y qué sucede con ese proyecto, es que las ganancias de la AFP, que en un momento se tomaban desde de la comisión que se tomaba, era sobre las ganancias, las utilidades de la reinversión. Ahora va a ser sobre el total del fondo. Es verdad que se reduce el porcentaje de la comisión, pero se a aumenta 1.4%, pero ahora será sobre el total del fondo. Es decir, serán más ganancias para las AFP. No se trata de que la reducción va a garantizar más el derecho, sino que esta reducción va a traer mayores beneficios. En un discurso, si yo se lo digo superficialmente y a usted le suena la palabra de reducción de beneficios de empresas, a usted dice, bueno, me están beneficiando, me van a garantizar más el derecho. El beneficio lo tiene la empresa como tal. Exacto, pero viéndolo profundamente, cuando vamos en términos concretos sobre qué dice este proyecto de ley, podremos dar cuenta de que se trata de un subterfugio, por así decirlo, en el proyecto, que trata de obviar lo que está bastante obvio, que son las ganancias que están obteniendo. O sea, son dos cosas diferentes. Se refería la primera parte a las utilidades que reciben. Sobre las ganancias. La ganancia que reciben sobre las utilidades de la AFP. Esa era la comisión. Y en este caso la comisión sería sobre el total del fondo. De los fondos que administran. Independientemente que sea de un 25 a un 1.4, las ganancias del total del fondo siempre serán superiores. Sí, por supuesto, porque un fondo que va increciendo. Exactamente. Y que haya ganancia o no haya ganancia. El mecanismo del 30% está motivado solamente en ganancia. Con la que la AFP van a invertir ese dinero a una tasa rentable y están incentivadas, tienen beneficios, más ganan, más ganan ellos, porque el 30% va a ser sobre un monto más grande. La nueva propuesta es sobre el valor del fondo, con lo cual es una comisión diferente, tiene un mecanismo de cálculo diferente. Y como decía Edgar, habría que ver quién está a favor de esa reducción de la tasa de ganancia. Habría que preguntar al sindicato de la AFP si están a favor o en contra. Yo normalmente dudo que van a estar a favor de algo que no los beneficie. Por supuesto. Hay una situación, y es la creada en este país. El gobierno también anunció un aumento en el salario mínimo del sector oficial a 10,000 pesos, y eso va a obligar a una revisión también del salario mínimo en el sector privado. Tengo entendido que existe una escala de salario mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos existen actualmente? Según el estudio que nosotros hicimos, hay unos 22 salarios mínimos. Wow. Sí, dependiendo del tamaño de la empresa, el sector en la cual trabaja y todo eso, y hay salarios mínimos que no son tipificados. Es decir, en la economía informal, donde trabaja el 60% de los trabajadores, no hay salario mínimo. Y con respecto a lo que usted estaba mencionando, el aumento del funcionario del Estado, trabajador público, que es una buena noticia seguramente. Sin embargo, si lo están llevando a 10,000 es porque antes estaban por debajo del salario mínimo. Es decir, no estaba en los 22 esos trabajadores, y con lo cual hay más trabajadores además de los 22, más tipos de trabajadores. Y eso no dice que un trabajador no come o no necesita comer dependiendo de qué trabajo hace. La canasta es una sola. Sin embargo, hay 22 salarios, por lo cual hay inequidades diferentes y un nivel de inequidad o de injusticia. Desigualdad social. Aunque el Banco Central habla de que hay varios niveles solamente, dependiendo de un quintil y otro.
¿Cómo se unificarían esto? ¿Usted tiene alguna propuesta o en este estudio de unificar el salario mínimo o que se tomara otro parámetro para establecerlo? Porque se habla de una canasta básica, que es una propuesta, es una información que determina el propio Banco Central. Nosotros hemos estado viendo que desde 1999, cuando empezamos a calcular hasta el 2018, 2017, el salario mínimo real, el salario real ha disminuido. Es decir, yo como trabajador en 1999 podía comprar más producto que en 2018. Y entonces, sin embargo, el salario en toda esa etapa ha crecido, el salario nominal. Pero como decía Ana ahorita, el costo de la inflación, la canasta básica, la diferente composición de la canasta ha crecido más rápido que mi aumento de salario, por lo cual estamos más pobres ahora que hace 20 años. Sí. Edgar, para finalizar, porque el tiempo ya se nos ha agotado, ¿dónde pudiéramos encontrar esta joya, el sistema de pensiones de la estafa del siglo? Nosotros el día de la publicación lo entregamos a todos los que fueron en los próximos días. Nosotros como tenemos una limitación en cuanto a lo que pero está a la venta, se puede adquirir en algún sitio. Lo vamos a colgar en la página web tanto de ISCOS como de la Fundación Juan Bosch para que se descargue en digital. Perfecto. Y así todos pudiéramos tener más conocimiento. Claro. Entonces solo nos resta agradecerle tanto a Alessio Adanti como a Edgar García por su participación con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.